estamos cuando quieras. Bueno, bienvenidas y bienvenidos y gracias Pau por el espacio y Flaxo, en ArtLab Flaxo que nos hizo este espacio y aparte que vas a presentar un libro, Imaginarios Urbanos, que bueno, que, ah, eso lo vas a contar vos. Andrés Neumann nos va a hacer la moderación de la charla. Él es profesional de la industria creativa y cultural, es pensador, es curador artístico, es mentor de teatro y danza también, es coach. Él también fue curador mío en un par de obras, además de amigos, muy interesante. Y está Dido. Dido creo que se acaba de conectar, yo lo acabo de admitir recién. Dido, Dido la quiero mostrar bien. Dido Aquilante, acá está, que vamos a presentar hoy este libro, que es un libro performático, que es un libro donde uno camina con instrucciones. Es un libro que tiene dos libros en uno. Ella, junto a su padre Aljoya, hicieron un recorrido que se llama Hacia los árboles, que es buscar la naturaleza en lo urbano, con instrucciones. Y el mío se llama Afuera hay un mundo que se me aparece, que habla sobre los recuerdos y sobre la infancia. Todo esto está sucediendo en el marco del Festival Caminar, que es un festival de caminatas, en donde pensamos el andar como práctica estética, como una cuestión también para pensar que el arte pueda salir un poco de su forma de sedentarismo en los espacios convencionales y que pueda salir al mundo, explorar, buscar lugares, o sea, el arte pensarlo como algo más nómada, ¿no? Y qué es lo que pasa con estos gestos de encuentro cuando se van haciendo cruzamientos en el espacio cuando los cuerpos lo atraviesan y suceden cosas diferentes. Em, bueno, no sé si vos, Pau, te querés presentar. Me parece que es mejor que vos te presentes bien como, porque yo tengo miedo de perderme algo de decir. Vos sos la directora de Art Lab, Flaxo, ¿no? Yo cursé unas materias con Pau y a mí me encantó todo lo que contaba. Era como a medida que iba hablando, yo decía, esto es todo genial. Era como no podía parar de admirar ese trabajo que hacía. Y está Dido, que también Dido nos puedes contar un poco de vos. Y bueno, y Andrés, te cedo el espacio a que moderes lo que puedas. Diego, ¿querés empezar? Ok, dale. Yo soy Dido, tengo 18 años, vivo en Berlín. Em, y cuando hice ese proyecto yo estaba viviendo en Colegiales y tenía 15 años. Em, Nada, ahora estoy trabajando en jardinería, entonces como que seguí yendo por esa dirección, pero en ese momento era algo que yo todavía no era tanto mi tema. Y se nota un poco en la obra. La verdad que no sé cuánto más contar de mí, de proyectos que hice. Em, y se, Mm, no, eso por ahora. Bueno, un montón, 18 años, vivís en Berlín, hiciste un proyecto a los 15 años, un montón, todo eso un montón, con 18 años Sí. solamente. Así que qué bueno que estés acá, qué bueno. Les cuento un poquito de mí. Yo dirijo un laboratorio, Cultura y Territorio, que Gaby siempre marca me cambia el nombre del laboratorio, pero no importa porque Ay, Art está Lab le todo que digo ver, está siempre. todo, tiene todo que ver con todo. No es Eh, Art Lab, ¿no? no, es Cultura y Territorio, no importa, no pasa nada. Alojado en Flaxo, y desde ahí tratamos de impulsar diferentes acciones. Siempre en la academia hay como tres líneas que nos marca, digamos, la estructura o el sistema académico, que es formaciones, investigaciones y alianzas, o trabajo con otros y otras. Y lo que tratamos en estas tres líneas es de romper todo el tiempo con lo más tradicional. Las formaciones, si bien tenemos el posgrado este que decía Gaby, que es de cultura y ciudades, también buscamos hacer, las formaciones no es solamente dar clases y que haya estudiantes en esas clases, sino también dialogar con muchas personas diversas, eh, y armar marcos para que esos diálogos y esas conversaciones sean reales, ¿no? Porque muchas veces lo que se dice conversación es alguien habla y el otro escucha, eh, y para armar conversaciones reales hay que pensar dispositivos para que eso suceda, ¿no? Entonces, en esa línea de formaciones
todo el tiempo estamos pensando cosas, algunas nos funcionan, otras no, pero vamos probando. Y lo mismo en investigaciones. Hay una tradición, digamos, académica en cuanto a investigación que es eh, como muy individual, ¿no? Trabajar, entonces esa investigadora, investigador hace trabajo de campo, entonces va al campo a hacer trabajo de campo, pero con una distancia, con un saber, ¿no? Que se supone que tiene y que va a investigar a otros y a otras y va a recoger información y en función de eso genera conclusiones, etcétera. De esas hay, con otra perspectiva, no esta que cuento, pero de esas hay, pero también otra vez, ¿no? Para poder investigar la conversación y el caminar, ¿no? El caminar en el sentido de como dice el festival, como práctica estética. La estética fue como muy concentrada en el arte, ¿no? Relacionado con lo bello, y en realidad, por lo menos desde el laboratorio, pensamos, y seguro que Gaby, desde el festival que armó, mucho tiene que ver con esto, la estética relacional, ¿no? Cómo nos construimos en función de relacionarnos con las demás personas. Bueno, mi formación es, me fui por las ramas. No, es Como hermoso lo que estás contando. Pau, seguí, yo quiero escucharte. mi formación es de gestión cultural, cuando todavía no existía mucho acá en la Argentina, gestión cultural, éramos tres gatos locos en 3 de febrero, que es como el conurbano bonaerense, que teníamos que salir corriendo para tomar el tren porque era todo peligroso, todo oscuro, a las 10 de la noche. El chofer del tren nos esperaba, porque yo sabía que salíamos un grupo corriendo y nos esperaba para llegar, así que fue toda una aventura esa gestión cultural que además que nos formaban, venían como los mejores profesores, venía la curadora del Pompidou, venía un coleccionista de no sé qué, y nosotros con Urbano, eh, que salíamos corriendo para el tren, así que nos formaban desde una perspectiva y fuimos construyendo desde esa, digamos, trayendo como cualquier formación, ¿no? que uno hace, eh, más allá de la perspectiva que te propongan, uno trae a su campo o a su forma de pensar lo que te propongan en esa formación. Así que bueno, hace muchos años estudié gestión cultural, después hice otras cosas buscando el camino y ahora desde el 2018, esto que dirijo el Laboratorio de Cultura y Territorio, tratando de encontrar formas distintas del hacer eh, para la producción de conocimiento que necesitamos para tener un mundo mejor y que no haya nadie afuera, ¿no? Así que eso. Andrés, es algo re interesante que vos estabas contándonos. Perdón, Pau, hermoso todo lo que contaste. A mí me encanta todo lo que haces. Andrés, estaba bueno eso que vos contaste, que bueno, que no estaban las chicas en el Zoom, que tal estaría bueno, lo que vos trabajaste con el arquitecto en Roma sobre el espacio público. Me Claro. parece como súper Bueno, copado también. lo vuelvo a contar. Sí, si querés empezar Eh, así. sí, yo tuve la suerte de participar en un proceso muy interesante en los años 70 en Roma, con el que en ese entonces era el secretario de Cultura de la ciudad. Porque lo que hay que recordar también que, digamos, ahora con todas estas situaciones muy distópicas en las que vivimos, en los primeros años 70 no, fue nombrado alcalde de la ciudad de Roma, o sea, la máxima autoridad de la ciudad, Julio Carlos Argan. Argan era era el crítico de arte más importante de Italia en esa época. Entonces, imaginar que el crítico de arte más importante, o digamos la autoridad, el estudioso de arte más importante de Italia, de, eh, de esa época, lo nombran alcalde de la ciudad, es algo poco común, ¿no? Entonces, ese alcalde, muy visionario, que ya era una persona mayor, que en esa época tenía más de 70 años, nombró a Renato Nicolini, que era un joven arquitecto de 30 años como secretario de Cultura. Y Renato Nicolini logró en ese momento difícil de los años 70, donde fue el asesinato de Aldo Moro, donde la situación italiana estaba con las famosas brigadas rojas, digamos, como decir los Tupamaros en Uruguay o acá en Argentina. Era la época, digamos, de mucha represión y de mucha convulsión política
Roma era una ciudad totalmente distinta a la de ahora, no, no había turismo, no había el ambiente que si hoy uno viaja a Roma dice, pero ¿qué están hablando? Estamos hablando de una época muy oscura, muy donde Roma era de los romanos y la gente no salía a la calle por el miedo a lo que pudiera pasar, porque había asesinatos, había la mafia actuando, digamos, era una época muy, como también acá en Sudamérica pasaba también lo mismo. Entonces, Renato Nicolini, con una gran visión, él lo llamaba el maravilloso urbano, organizando sobre todo una cosa de cine se llamaba Masencio, un festival de cine que hacían en verano, l'Estate Romana, el verano romano, digamos que fue una explosión cultural en Roma, sobre todo a la calle, a los lugares históricos, a las plazas, digamos, como haciendo, digamos, manifestaciones culturales en lugares públicos, que en esa época no es como ahora que está Buenos Aires lleno de otras ciudades llenas de actividades culturales en Europa, en todos lados, hay un festival en cada esquina. No, 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 era una época totalmente distinta. La idea mismo la idea de festival no existía prácticamente, existían dos o tres festivales de teatro importantes en Europa, pero no era como ahora que eso es algo, digamos, ya aceptado de que el festival es un buen momento colectivo para intercambiar ideas, para encontrarse la gente. Entonces, con eso, con esa acción que él hizo del maravilloso urbano y del imaginario colectivo, digamos, creó una ciudad, creó mucho es como un antecesor de todo lo que en realidad ahora conocemos en el mundo como actividad pública, como actividad en lugares públicos, como que ya lo damos por sentado que eso está bueno. Más o Exacto. menos Bueno, eso. es re interesante lo que contabas porque, bueno, es prácticamente como la esencia del festival, de lo que es atravesar el espacio público y qué es lo que sucede cuando pones las obras en escena ahí, que para mí siempre pasan dos obras al mismo tiempo. Las que los participan, en este caso, si vos estás viendo una película al aire libre, y los que no son parte de eso, pero ven desde afuera eso, y es otro espectáculo también que se ve. Claro, digamos, el tema es también, entonces ahí es un tema de investigación, profundización, digamos, cultural. En esos eventos de Renato Nicolini hemos invitado, por ejemplo, a la compañía de Peter Brook, que es como la máxima autoridad, a hacer Sí. un espectáculo de los espectáculos de él, pero en un espacio público que estaba diseñado especialmente por un equipo de arquitectos a que habían construido toda una especie de lugar imaginario muy de vanguardia en ese momento. Entonces, digamos, era como de cultura muy alta, pero puesta a disposición de pronto de un público que normalmente no iba a tener acceso a eso, o eso del cine, digamos, Macencio digamos, la nave de batalla de ese evento, que era un programa de cine en las ruinas romanas que empezaba al atardecer y terminaba al amanecer. O sea, era toda la noche, 2.000 personas mirando cine durante toda la noche con las estrellas por arriba, que eso ahora parece normal, pero en Sí, esa tal cual. época era como una cosa nunca vista, ¿no? Nunca vista una cosa así. Por eso es como tomar los espacios públicos, que entre comillas yo tengo mucho debate en decir el espacio público o no, en tomarlos y resignificarlos, apropiarlos de otra Exacto, manera. Y eso es donde también se genera para mí ahí una tercera obra, ¿no? O sea, la obra que sucede, que toma el espacio en función a la obra, porque como pasa con el libro que hicimos con Dido también y con el Joya, es como tomamos el espacio y lo usamos a favor de la obra, ¿no? Ese espacio, esa arquitectura, esa urbanidad que hay nos sirve para contar la obra a nosotros. Están los que miran lo que se está haciendo, pero también al mismo tiempo esa misma obra en sí, más los espectadores de la obra, más los espectadores de la obra, de lo que sucede, claro, significa todo. Y no sé cómo claro. va con el tema, perdón, ¿qué querías decir, Andrés? No, digamos, lo que fue muy importante en ese momento, digamos que lo que Renato Nicolini supo hacer muy bien con esta idea,
que en la época era muy novedosa, es explicar la narración de lo que se estaba haciendo. Digamos, no es que se hacía dando por descontado nada. Digamos, él creó una narración, una narrativa para darle contexto también a la población, digamos, de lo que se estaba haciendo. Porque yo no puedo salir a la calle como ingenuamente y dar Ah, por sentado que la gente del barrio o de la ciudad va a entender por qué eso es importante, ¿no? Digamos, si ahora delante del Palacio de Libertad se hace una, no sé, en la plaza ahí una cosa de tango, no sé qué, ya lo damos por descontado, ya sabemos que no nos sorprende. Pero en aquel momento nunca se había visto, entonces había como que darle mucho contexto y explicar el valor simbólico de eso, el valor imaginario, como de apropiarse del imaginario, que es exactamente, Paula, de lo que hablas vos, digamos, ¿no? sí. Digamos, de apropiarse de un imaginario colectivo que nos pertenece. En Referido ese, a eso, perdón, ¿qué? ¿cómo? No, 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 perdón. ¿cuál era la pregunta? No, no, porque te quería contar algo chiquito, que cuando decís el imaginario colectivo nos pertenece, cuando yo estaba ensayando una obra que llamaba Para decir adiós, que es un ritual de despedida, que es de caminata, el ensayo general fue el mismo día se murió Maradona. Y es con auriculares la obra, y íbamos caminando y escuchábamos que la gente decía, están despidiendo a Maradona. Nosotros no Interesante. estábamos haciendo eso, ¿no? Y la obra se dio que el ensayo era eso, pero claro, como el bolso decía para decir adiós, íbamos con unos globos y algo, la gente Hermoso. pensaba que todos estábamos haciendo un ritual para despedir a Maradona. Entonces, es esto lo que vos decís, Andrés, y que creo que tiene que ver con lo de introducir a Paula en esto de los imaginarios urbanos, ¿no es cierto? No podemos ser ingenuos en entender también los símbolos que hay cuando uno genera una obra en un espacio. Claro, por eso insisto mucho en el tema del contexto, de ser siempre muy específicos en nombrar el contexto como si lo pudiera entender un niño de 8 años. Digamos, mi punto de vista es siempre de cualquier cosa que hago, lo tiene que poder entender un niño. Si no, me la cuento y digamos, yo ya lo sé, lo sabe mi amigo, mi no sé qué, y entonces creo que todo el mundo lo sabe. No es así. Hay que tener la paciencia y la humildad de contextualizar todo siempre en una forma rigurosa y sobre todo ahora también con el uso de las redes, que todo el mundo da por descontado que para entender algo muchas veces uno se tiene como que empezar a estudiar qué es lo que quiere decir la persona y eso no debe ser así, digamos. Claro, es más aburrido si tengo que empezar siempre de cero, pero es muy importante lo que hablábamos con Gaby el otro día, en la época del algoritmo, donde todo está manipulado para no, digamos, eh, sumarle a la manipulación, el trabajo de contextualización es un trabajo revolucionario, porque le impide, digamos, crear más confusión, porque, digamos, lo que está pasando políticamente con un presidente que es también rockero y con uno, es que todo se mezcla y se confunde y nadie entiende más nada, yo tampoco. Entonces se trata de volver a lo básico, a lo fundamental, que es ser claro en la comunicación, ¿no? Y en los rangos. Y bueno, eso me parece lo básico, digamos, para iniciar esto. En Barcelona noto que hay ahora una actividad muy interesante de una mujer que no me acuerdo el nombre, pero que tiene un trabajo en la municipalidad de Barcelona, que habla del derecho a la cultura, ¿no? El Sí. derecho a la cultura, como toda la parte jurídica que el ciudadano tiene derecho a la cultura. Eso también es algo que se da como por descontado. ¿Qué derecho, qué significa del derecho a la cultura? ¿No? ¿Quiere decir eso hacer espectáculos gratis o no? ¿O qué? ¿Cuáles son mis derechos? Nunca nadie se lo plantea eso y eso es re interesante. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver lo que cuando uno dice gratis,
o sea, no, lo gratis, o sea, lo paga el Estado o es autogestivo o algo, o sea, el capital nunca nos va a habilitar la gratitud, o sea, la gratuidad de la cultura y los espacios. Me parece que la cultura tiene que ser accesible. Digo, no sé, eso es algo, por ejemplo, dentro del marco del festival, nosotros como somos un festival autogestivo y sin fondos, nosotros pensamos en que eso también tiene que ser así para el público, tiene que ser un festival a voluntad, a colaboración, que la gente que pueda poner algo ponga, los que no, no, pero que también participen de todas maneras. Eso nos parece también interesante. Sí, Y sí, Pau, sí. para introducir tu libro con los imaginarios urbanos, con lo que dijo Andrés, que me parece espectacular y que va directo de la mano, ¿no? Y que se junta. Y después me gustaría, si Dido también quiere hablar un poco de su experiencia, cómo fue hacer ese libro, en ese recorrido, que también toca lo que son los imaginarios urbanos y resignificar esos espacios. Sí. Si quieren les cuento un poquito relacionando esto que decía Andrés y que decía Gaby. Digamos, me interesa retomar para esto dos cosas. Uno, las narrativas, ¿no? Cómo construimos narrativas de las ciudades. Todo el tiempo estamos construyendo narrativas o que están impuestas, ¿no? O que nos atraviesan y no tenemos control, o construimos nuestras propias narrativas. Esto que sucede en el Festival Caminar, ahí hay una narrativa, no sé si leyeron la presentación del festival, ¿no? Ahí hay una narrativa que se intenta eh, construir, ¿no? Y compartir. Y quienes participamos del festival estamos como a favor de esa narrativa, ¿no? Cómo construimos ciudades a partir del caminar, ¿no? De la vida cotidiana, del contacto con otras personas, etcétera, sea a través de la obra artística, sea a través de nuestras cotidianidades en las que vamos atravesando. Bueno, y el concepto de imaginarios, que es un concepto eh, que a mí me interesa mucho, eh, sobre todo porque es entender los espacios urbanos, las ciudades, desde desde las perspectivas ciudadanas. Esto quiere decir desde los deseos, desde los miedos, desde las esperanzas, desde las memorias ciudadanas, ¿no? Y entender las ciudades desde ahí nos conecta con otra perspectiva. Eh, Hoy antes de comenzar hablábamos con Andrés y con Gaby, eh, ¿qué pasaría si las planificaciones urbanas se hicieran desde estos afectos ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasaría teniendo en cuenta? Porque desde esta forma de mirar las ciudades, lo que plantea es o lo que cree firmemente, es que las ciudades se construyen a partir de estos afectos ciudadanos, ¿no? Entonces, antes están estos afectos y después están las edificaciones desde mi punto de vista, aunque pareciera como al revés. Y un ejemplo es si mucha gente, siempre los imaginarios son colectivos, ¿no? Colectivos que no quiere decir de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino por grupos colectivos, a veces esos grupos más grandes, otros más pequeños. Eh, pero piensen ustedes qué pasa si un grupo grande de personas piensa que un sector de la ciudad tiene miedo sobre un sector de la ciudad. Ese sector de la ciudad empieza a ser deshabitado, empieza a construir en lo físico a partir de ese pensamiento de, bueno, este sector, yo tengo miedo, no, no lo atravieso, ¿no? Entonces empieza a construir desde ese pensamiento, desde ese imaginario, en la realidad ciertas cosas en lo urbano, ¿no? Esto, lugar deshabitado, lugar oscuro, se empieza a juntar basura, se empieza a generar ahí en ese espacio, desde este imaginario, no al Claro. revés, eh, construir ciudad. Entonces, lo que decimos desde imaginarios es construir ciudad desde los imaginarios, que las construimos habitualmente. Piensen ustedes cuando los lugares que les gustan transitar por la ciudad, al contrario del miedo, ¿no? Esos lugares empiezan a florecer, por decir, eh, justamente porque son lugares que queremos, o esas plazas que nos traen recuerdos importantes, donde llevamos a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, cuando eran chiquitos. Esas plazas tienen un recuerdo, un afecto importante
en nosotras y entonces genera en la ciudad ciertas modificaciones. El concepto de imaginarios urbanos que tomamos es de un autor que se llama Armando Silva, que es colombiano. eh, Vive, por suerte, vive en Bogotá, y él desarrolló, miren cómo pensó, hablando de investigación, ¿no? Hablando, que a mí me toca hablar desde lo académico, en este caso. eh, Él cuando era estudiante, en los años 70, eh, estudiaba filosofía y veía en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, que está en la sede de Bogotá, que veía que es un campus, ¿no? Como verde, mucho verde y demás, y veía que además de los caminos trazados de que unían las distintas facultades o los distintos edificios, estaban los caminos que cruzaban, ¿no? Y que el césped no, no volvía a crecer, entonces esos caminos estaban marcados y que él empezó a analizar que más allá de que algunos tenían que ver con, digamos, mejorar el tiempo de ir de una facultad a otra, entonces cruzabas por el medio, entonces ibas más rápido de un lugar a otro. Había ciertos caminos que los mismos estudiantes llamaban el árbol de los enamorados, eh, el banco del miedo al examen, ¿no? Y empezaban a cargar al espacio de ciertos significados que no tenían solamente que ver con la utilidad de llegar de un espacio a otro más rápido, ¿no? Como uno pensaría, sino que tenía que ver con otras cosas, que tenían que ver con las emociones. Entonces, bueno, a partir de eso, esa fue como la chispita que le permitió desarrollar, es como un reconocido en este campo a nivel mundial en cuanto a imaginarios urbanos. eh, Empezó a desarrollar una, a ver cómo lo llamaría él, un marco teórico desde la filosofía, desde la comunicación, desde la semántica, desde la estética, todo eso junto del filósofo de profesión. A mí me gusta mucho cada vez que hablo con alguien o leo algo y veo cuál fue su recorrido, tiene que ver con la filosofía, que tanto ha sido dejada de lado, la filosofía es bien interesante. Él empezó a pensar desde eso que veía, cómo poder construir las ciudades, llevarlo desde el campo de la universidad a la ciudad, para pensar estos imaginarios. Y creó una metodología para estudiarlo, eh, y lo puso a prueba en muchas ciudades. Y yo lo conocí a él en el 2019, Pau, perdón, ¿cómo se llama la metodología? de Imaginarios Urbanos. Después les Así, dejo, sí, así le pongo el nombre. Listo. Imaginarios Urbanos de Armando Silva, Perfecto. y tiene un texto de metodología que después se los compartimos. Eh, bueno, lo puso a prueba en muchas ciudades. La primera vez fue en los principios de los años 2000, eh, que convocó a investigadores de capitales de toda Latinoamérica, no de toda, bueno, sí, de toda Latinoamérica, pero fueron 13 capitales de Latinoamérica, que pusieron a prueba esta metodología y armaron, bueno, hay textos que después también les paso, que tiene que ver con esta investigación, ¿no? Y en los años 2020 empezamos a trabajar, en realidad él quería reeditar como este trabajo, entonces, bueno, nosotros nos conocíamos, así que me dijo si quería hacer Buenos Aires y convocaba a alguien de Quito, Fernando Carrión, y bueno, y él de Bogotá, entonces íbamos a hacer Buenos Aires, Quito, Bogotá. Nos íbamos a centrar ahí, estaba todo controlado muy bien, así 3 ciudades estaba bien, y de repente él lo publicó en sus redes. Tampoco es una persona de redes, pero lo publicó en sus redes y empezaron a aparecer un montón de ciudades. Wow. En un momento éramos 60 ciudades, ya era un descontrol muy difícil. Eh, bueno, y llegamos como el proceso, digamos, de investigación es bastante trabajoso. Llegamos al final de esa investigación 27, que ahora se va a publicar, se va a presentar en la Feria del Libro de Bogotá, esa publicación. Pero lo que hicimos fue, primero ponernos de acuerdo, digamos, ponernos de acuerdo en que todos tomábamos ese marco conceptual.
Piensen Ok. que todos investigadores con mucha cosa para decir, pero pusimos como la base de, bueno, acordemos sobre este marco conceptual en líneas generales, ¿no? Más allá de que todos tengamos cosas para decir, y etcétera, etcétera, seamos generosos en acordar en ese marco conceptual. Y después aplicar la metodología y a ver cómo nos va en estas 20, bueno, en esas 60 ciudades en principio, 27 terminamos, cómo nos va aplicando la metodología en diferentes ciudades. En este caso fueron ciudades pequeñas, medianas y capitales, digamos. eh, y fue la primera vez, digamos, que se implementó la metodología y funciona perfecto. Y lo que aparece, que eso es lo interesante, aparece otras formas urbanas. Y lo que nos pasó a quienes participamos del proceso, eh, piensen todos como investigadores muy top, ¿no? Sí. Donde ya tenían cosas como muy desarrolladas, etcétera, pero lo que nos apareció a todos fue otra ciudad, otras ciudades, nuestras ciudades de otra manera. Eso es Eh, genial. Es Eso es como lo que genial. hablaba Andrés. Genial, tal cual. Y fue muy gracioso. Uno de los puntos de la metodología tiene que ver con relevar archivos, ¿no? Videos, fotos, sonidos de las ciudades. Eh, y cuando nos juntábamos a, bueno, a ver, hagamos una primera tanda, vamos a relevar imágenes, videos, sonidos. Traíamos esos materiales, imagínense, ¿no? Lo dificultoso de trabajar juntos. em, Latinoamérica hablamos la mayoría español y Brasil, que habla portugués. Los que hablamos español pensamos que compartimos idioma, pero no compartimos culturas, y eso es bien interesante. Digamos, Brasil hablaba en portugués, nosotros hicimos el esfuerzo quienes hablábamos en español para entender portugués. Entonces, bueno, acá Marina está de Brasil, quienes hablaban en portugués, por supuesto su idioma original, nosotros hablamos en español, y ahí era una cosa de entendernos a partir de esa primera barrera, ¿no? Bueno, que decimos que nos entendemos. Pero de todas maneras, entre los que hablábamos español también era dificultoso. Bueno, y en esta la primera vez que trajimos nuestros archivos y mostrábamos los archivos que habíamos relevado y demás, nos aparecía una ciudad que, bueno, que Armando decía, no, esa no, acá no están los imaginarios, acá no están los imaginarios, acá tampoco, porque ¿Cuál nos sería? aparecían las ciudades turísticas, ¿no? Ah, qué interesante eso. Entonces, en Buenos Aires aparecía mucho Caminito, pero desde la lógica del turismo, nos aparecía el Cabildo, porque no sé qué, nos aparecía la lógica turística que tenemos tan metida en la cabeza, donde prima lo material, donde prima lo físico, los edificios hermosos que todas las ciudades tienen, y en realidad no era eso lo que había que relevar, sino había que relevar cómo, no sé, en una casita de un barrio popular, cómo dejan como esos tirantes, ¿no? Que ahí es la esperanza, digamos, ahí relevás la esperanza. Vos sacás foto a la casa con los tirantes, ¿no? Y que tiene que ver con la esperanza por seguir construyendo hacia arriba. Eh, ¿No? Entonces, vos sacás eso, no sacás la casa, sino sacás la foto a la esperanza. O cómo aparece la religiosidad en el espacio público, ¿no? Desde el Gauchito Gil, que ahí en el Festival Caminar, ahí hay una caminata del Gauchito Gil. Ayer empezamos con el Gauchito Gil. Ayer, ay, Claro, qué lindo. hay un mega altar en Chacarita. Sí, claro, Entonces, y aparte es el santo del patrono de los caminos. total. Y hay algo de eso que pasaba que de golpe hicimos que salga el Gauchito Gil el altar del Gauchito Gil. Y fue buenísimo, porque después era caminar y la gente le decía gracias, gracias. Y ahora Claro, mejor. total. Claro. Bueno, ¿cómo aparece? Ese es un tema bien interesante, cómo aparecen las religiosidades en general en el espacio público. Bueno, una de las preguntas del relevamiento es si practican alguna religión, y estas 27 ciudades, menos Popayán, que es una ciudad pequeña de Colombia, Sí. todas, más del 80%, las personas encuestadas dijeron que no practicaban ninguna religión, pero después aparece en el espacio público las vírgenes o el Gauchito Gil o cualquier tipo de religión, los candados
que se ponen para el amor eterno, las cintas de suerte, ¿no? Hay un montón de expresiones de esa religiosidad, o en Buenos Aires, eh, caminar, digamos, estar esperando en el paso del tren por abajo cuando hay un puente, no sé si conocen eso, Hermoso eso. para que te dé suerte, ¿no? Sí. Entonces esperás a que te pase el tren por abajo y pedís un deseo y te da suerte. Bueno, ¿cómo aparece toda esa religiosidad en el espacio público? Y cómo todo eso puede ser interesante para pensar la planificación urbana. Eh, Así que fue un proceso de 2 años donde nos construyó, donde construimos otra mirada, y aparecieron otras imágenes. A partir de construir otra mirada aparecen otras imágenes de las ciudades, y eso fue muy, muy interesante. Bueno, tuve la oportunidad de ser parte de este grupo, así que eh, conocí ciudades que no conocía, o conocí, no sé, estaba San Pablo, o estaba, que sí la conozco, Ciudad de México, ¿no? Como ciudades grandes, De otra manera la conociste, de tampoco otra manera. conocías, exacto. Que está buenísimo porque sucede eso cuando el turismo en realidad es algo que para mí, nada, es como cuando uno también camina de su casa al subte y hay movimientos duros. El turismo también tiene un circuito armado, cerrado y que va en contra de lo que es la lógica del espacio, de la urbanidad y de cómo se habita. Y me parece, en realidad, para mí, lo mejor que nos puede pasar es perdernos, ¿no? Que es algo que Exacto. hoy en día que hablábamos al principio de la charla con Andrés, que nos decía el contexto, ¿no? Me parece que perderse tiene algo que cuando no nos perdemos es que estamos todo el tiempo en el algoritmo, porque todo el tiempo estamos en la línea de lo que sabemos que estéticamente te va a gustar o de lo que es funcional. Las ciudades están pensadas hoy en día, el urbanismo, la base del urbanismo es la seguridad. Es como, bueno, que los espacios sean luminosos, se pierden espacios de oscuridad para ver las estrellas, como Andrés decía del tema del cine. Qué hermoso que es todo ese proyecto. Y ese Sí, libro sí. lo van a sacar ahora, ¿no? Sí, ahora se va a presentar en la Feria del Libro de Bogotá, que es ahora a fines de abril, si no me acuerdo mal, y va a ser de descarga gratuita. Así que ahí les dejo por el chat como una página donde pueden bajarse un montón de materiales y acceder a los archivos de las ciudades y demás. Ahora le escribo. Ay, qué Eh, bueno. y se pueden bajar todos los libros anteriores, todo gratis, ¿no? Los libros de Armando Silva también. Así que explórenla, tiene como diferentes capas y es bien interesante. Una cosa que quiero aclarar para, digamos, la materialidad de las ciudades es muy importante, ¿no? Nosotros pensamos como la ciudad, como una fórmula que sería ciudad material, que tiene que ver con las edificaciones, las infraestructuras, etcétera, más ciudad de relaciones, es cómo nos relacionamos como personas, ¿no? Con otras personas, con la naturaleza, incluso con las edificaciones, ¿no? Más ciudad simbólica. En la ciudad simbólica es donde entran los imaginarios. Pero esta tríada no es una más que la otra, sino que deberían estar en equilibrio y en diálogo y en conversación todo el tiempo. Eh, y creo yo que la que prima es la ciudad material por sobre la de las relaciones y la simbólica, digo, para la planificación urbana, y que debería poder tener un equilibrio en estas tres para hacer ciudades más equitativas, más justas, más amorosas, más que tenga que ver con los cuidados, ¿no? Y que sea más lindo para vivir, ¿no? Para todas, ¿no? Y para todos, sin que quede nadie afuera. Así que Totalmente. por ahora Es eso. hermoso, Pau. Bueno, es algo que pasamos mucho cuando armamos el festival. Chacarita es un barrio muy cool, ¿no es cierto? Tiene muchos teatros, es muy copado, pero Chacarita también ahí llegaba el tren, el Gran Capitán, y en esos playones se armó una villa, que ahora se urbanizó una parte, ¿no es cierto? Entonces también cambió un montón. Pero pasaba que el festival no estaba teniendo vínculo con ese espacio. Y entonces nosotros pensamos que era muy importante vincularlo, entonces llevamos obras también ahí, talleres también ahí, y bueno, y va a haber una obra con los vecinos también y en relación al Gran Capitán, porque es como también decís vos, hay algo que si no, también los espacios terminan las mismas lógicas excluyendo ciertas partes. Exacto, exacto. Andrés, ¿vos querés, ibas a decir algo? Bueno, antes de despedirme, les Espera un voy segundo, a, no te les despidas, no voy, nos dejes tan rápido que así habla Dido un ratito. les voy a compartir
un tema que me parece que está bueno como inspiración y algo menos eh, eh, relacionado con las cosas que nos pasan ahora o las visiones que tenemos ahora, que es una lectura que realmente aconsejo. Es un autor que ya ha fallecido, que es un novelista, que se llama Bruce Chatwin. Eh, Bruce Chatwin fue un experto de arte en Londres en los años, no sé, 60, 50, 60, que un día era un gran experto de arte, digamos, que trabajaba con con Sotheby's, con las grandes casas de donde se rematan las obras más importantes del mundo. Viajaba entre Londres y Nueva York. Era un tipo así como muy cheto, muy como de la alta burguesía inglesa, muy joven, parece todo admirado. Y en un momento tuvo un episodio de ceguera. No veía más. Entonces fue a un médico, a un oculista, y el oculista le dijo, mire, el problema de usted es que mira demasiado de cerca las cosas, usted tiene que mirar lejos. Y desde ese momento, Bruce Chatwin decidió de dejar su oficio y volverse un viajero por el mundo. Entonces, es interesante, muy interesante todo lo que él escribe sobre los espacios, sobre sus viajes. Es como una narración de viajes y hay un libro fabuloso sobre la Patagonia Ay, qué de Bruce hermoso. Chatwin, ¿no? Entonces, eso es todo pero sobre todo la mirada de Bruce Chatwin era muy interesante y él viajó por Argentina, viajó por Australia, viajó por África, por todo el mundo. Era un hombre muy digamos, particular. Y les leo acá una cosa que encontré ahora en Google, que acabo de buscar, de un libro que él escribió sobre sus viajes en Australia. El libro se llama Las rutas de canto. Y les leo acá. Bruce Chatwin explora la conexión aborigen australiana entre el paisaje y la creación, donde los ancestros cantaron el mundo a la existencia. Define el tiempo del sueño como canciones que describen la tierra y que al ser cantadas mantienen vivo el territorio, uniendo memoria, migración y espiritualidad. Así que yo creo que es un buen legado que dejo, y digamos, proponiendo la lectura de los libros de Bruce Chatwin, que son muy poéticos y que también son muy de experiencias concretas en la idea de la creación, del entender mejor también cómo los pueblos originarios tenían su manera de vivir los espacios y que es interesante el estudio de cómo estaba organizado el espacio público de los pueblos originarios, o por ejemplo Peter Brook, que se fue, que es también otro evento muy interesante. Peter Brook, que era un súper director famoso en todo el mundo, que decide en un momento determinado de su vida, con un grupo de actores, hacer un viaje de un año por África con unos jeeps en el medio de la nada, del Sahara, del desierto, para ver cómo comunicar con, cómo comunicar con poblaciones que no entienden tu idioma, que no entienden nada de lo que vos hacés, que no tienen los mismos códigos. Entonces yo creo que sí es un tema muy importante en nuestra época, el tema de la gentrificación, del turismo, que es como si fuera el único paradigma posible para el desarrollo de una ciudad, y eso, digamos, sería algo en realidad en gran contraste con lo que es ese tema que vos decís, Paula, del imaginario real de los habitantes, ¿no? Digamos, cómo
cómo está en contraste el imaginario, digamos, que nosotros todos tenemos de lugares turísticos, digamos, ¿no? De que no, digamos, cómo sería una manera de entender una ciudad más bien, o los caminos de las ciudades más bien a través de los sueños, ¿no? Digamos, a través del canto, a través de las artes performáticas, digamos, cómo en el festival que organiza Gaby, digamos, cómo atravesar una ciudad, cómo atravesar, porque en el fondo el caminar es el primer acto performático que hacemos, digamos, que es el tomar el espacio con nuestro cuerpo, y eso se hace caminando. Entonces, creo que estamos en muy buen camino en profundizar esto. Así que, diciendo Y perdón, esto, yo quiero dar, Andrés, vos si tenés que irte, obvio, podés irte, pero se acaba de conectar Francesco Careri, nada, para darle la palabra si quiere. claro, dale. Hola Francesco, no sé si nos escuchás. Hola, Eh, sí, los escucho y me disculpe, por favor. Es que me he despertado esta mañana muy rápidamente, no he mirado el calendario, he salido a dar curso al máster y después mm, he dejado el teléfono en mi bolsa y no he visto nada. no Disculpen, pasa nada, ¿no? Muchas gracias por totalmente estar igual. olvidado del encuentro. Y No te preocupes, estás con el teléfono además, así que entiendo que tal vez no podés quedarte mucho tiempo. sí, Eh, la verdad es que no estoy en mi casa con mi ordenador, estoy afuera. Bueno, lo siento, Estás totalmente caminando, se me buenísimo. ha pasado. Eh, disculpe, lo siento, pero podemos organizar en un otro momento si quieren. Pero Andrés, estaba escuchando ahora de Chatwin y fantástico. Eh, eh, claramente y yo soy un chatwinista, no sé si cómo decirlo, y después que he leído a Chatwin, he empezado a intentar de traducir ¿cómo se dice en castellano? Le Vie dei Canti, Claro, el libro del cual hablé recién, que se sí, llama, a ver, voy a mirar en Google, La Ruta de, de de- Canto. sí, de Songlines, ¿no? Sí, de Songland, sí, sí. Así que, Y Francesco, en eso compartimos esa misma intuición de que un gran guía para nosotros todos es Bruce Chatwin. Sí, sí, totalmente. totalmente. Mi libro era de intentar de hacer un libro como lo de Chatwin, trasladarlo al arte y la arquitectura, pero Claro, son- diría que lo que he empezado ¿cómo se llama? Interesarme del nomadismo a partir de Chatwin y bueno, de los situacionistas y todo eso, pero el nomadismo diría claramente de la lectura de Chatwin. Después, cuando he estado en Australia, hablando con antropólogos y lo odian a Chatwin, los indígenas también, ¿Por qué? porque dicen que ha simplificado mucho todo el sistema cosmológico aborígena y en realidad walkabout es una palabra que no es tan importante en su lenguaje y bueno, que nosotros tenemos una mirada de todo esto de songlines que es un poco una simplificación de Chatwin para escribir el libro. Eh, bueno, y también se lo dijeron a él, y él contestó que él era un escritor, no era un antropólogo ni un cientista social, como decís. Entonces, claramente estaba reinterpretando poéticamente lo que había comprendido y trasladándolo en una poética. Eh, Es, gracias por esa diferencia. Bueno, no sé si también está Dido, Francesco, te cuento que, bueno, Paula maneja el laboratorio de... bueno, Perdón, Pau, chicos, porque yo los abandono.
mucha Chao, Andrés. suerte Gracias y por muchas estar. gracias por haberme invitado. Gracias, Gaby. Gracias, Adiós. Paula. Chao, Chao. Andrés. Andrés, gracias. Andrés, Paula gracias. Paula está en el laboratorio de Flaxo de Cultura y Ciudades, yo le digo Art Lab, y Dido Aquilanti, que con ella hicimos un libro de caminatas performáticas, que es un libro con instrucciones para tratar de encontrar en los espacios urbanos. Ella lo escribió con el padre, con el Joya, ellos buscan la naturaleza en el medio del espacio urbano y yo busco recuerdo de la infancia y son libros lo que hablábamos con Paula. Paula está en un proyecto de imaginarios urbanos con, ¿cómo se llama el que inventó la El filósofo metodología? Armando Silva, que es Con colombiano. Armando Silva. No sé si lo conoces vos, Francesco Armando. No, no creo. Eh, Deberían bueno, conocerse. ahí hay que hacer un vínculo. Sí. Si querés contar un poquito chiquitito y más que nada, bueno, Francesco sacó el otro libro de él, no está acá en Argentina todavía, el que yo tengo que compré en italiano, Caminar e fermarse, o sea, caminar y pararse. No salió en español, ¿no, Francesco? Bueno, salió antes de salir en italiano, salió en español y portugués, Ah, mira, pero bueno, a la con, Argentina no llegó ese, que es con este. Gustavo Gili, pero es mucho más pequeño. No, este es en italiano, es mucho más largo y con más imágenes y no, más Más completo texto. de eso. Sí. Ah, está buenísimo. Bueno, está el otro libro que es el famoso libro de Francesco, que es Workspace, que es este fue con el grupo, cuando estaba el grupo Stalker todavía, ¿no? Cuando escribiste este libro, o ya estaban que se juntan por momentos. No, no, este libro fue en el momento, sí, decimos, de inicial de Stalker. Buenísimo. Y- Eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, vos, Paula, si quieren hacer unas preguntas, Dido, si querés contar algo acerca del libro, lo voy a mostrar, que es un libro doble, que es un libro que, nada, es muy divertido de hacer, la verdad. Perdona, Atlas, que no he leído. El libro, uno se llama, así que se llama Afuera hay un mundo que se Ah, me aparece, afuera. es Ok. un libro con un mapa, y este se llama Hacia los árboles, es un libro doble con instrucciones para caminar por la ciudad, por un espacio determinado, donde hay que ir a hacer cosas para encontrar otro lugar, o sea, tratar de resignificar el espacio y encontrar cosas sutiles en los espacios comunes o que están saturados a veces por otro imaginario que nos da. Dido lo escribió, Dido está en Berlín, en ese momento vivía en colegiales acá con el padre, con el Joya y la madre Majo, que ella hizo la edición del libro. Ellos escribieron una parte del libro y otra parte la escribí yo. Eh, Dido en ese momento tenía 15 años, ahora tiene 18, nos contó ya. Ya pasaron 3 años desde que quisimos hacerlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer de algo, o Francesco, si vos gracias por haberte sumado, si hay algo que quieras contar, no sé, tus proyectos nuevos de ahora. Y bueno, y acá Sí, estamos. por Pero ahí ¿Quieras yo tengo para Francesco una me están, pregunta. ¿se me ve o no? No se te ¿Se ve, ve? ¿Por qué no, no me se ve? Porque porque tenés esto la es cámara apagada. ¿Querés que a ver si puedo no, prender la cámara yo? no, la verdad es que no la he apagado. Bueno, espera, no sé cómo hacerlo. Porque desde el celular me parece que tendría que aparecer una camarita. No sé, acá a mí me figura que tenés la cámara apagada. Oh, ahora sí, ¿no? Ahora Ahora sí. te vemos. Sí, no, porque lo había puesto, pero después no lo encontraba. Bueno, Cosas de la no, estoy tecnología. curioso, Dido, a 15 años has escrito este libro. Sí. Increíble. Y de caminar en los árboles. No, es buscar el espacio, buscar naturaleza en el espacio urbano. Entonces son instrucciones donde vos vas caminando y vas viendo cómo crece la naturaleza en la ciudad, cómo están los árboles. ¿No? Digo, ¿querés contar algo de Sí. eso? Sí, por favor. em, bueno, como acerca del proceso de cómo lo armamos. em, para nosotros a ver, fue como un tiempo muy especial también en mi vida, porque, a ver,
15 años, ¿no? Hay que... Em, pero yo vivo en Berlín y crecí en Berlín, pero mi familia es argentina. Y Buenos Aires para mí es un lugar donde viajé muchas veces y pasé tiempo también de niña, pero después en 2023 fue la primera vez que pasé como más tiempo y estuvimos por 5 meses ahí. Em, pero aunque sea como parte de mi identidad cultural y tenga familia ahí, no es como, no estaba viajando de turista tampoco, pero yo crecí acá en Berlín y para mí es un lugar extraño y teníamos, mi papá también es alemán, Alyosha, eh, estábamos viajando como con esa, estábamos ahí como con una mirada muy extranjera, esa perspectiva que tenemos sobre ese lugar. Y un poco de eso creo que se nota también en la obra, que estamos como eso de tratar de extrañar la mirada, que hay algunas cosas como que para nosotros son súper, ¿qué está pasando acá? Como que nos parecen muy locas, y capaz para alguien que vive ahí desde hace 20 años en colegiales le parece como lo más normal del mundo. Entonces en el texto también hacemos mucho trabajo para como tratar de poder mostrar cómo se ve ese espacio desde nuestra perspectiva, que es un poco diferente. Que esa es una de las cosas que nos interesó al hacer ese proyecto. Que, por ejemplo, hay un lugar que es como una vidriera, como en la entrada, la sala de Un entrada de una edificio, casa. Ujú, ¿sí? En la sí, entrada del edificio, la que tienen la vidriera, la pecera de plantas. sí, sí, para Sí, nosotros es que es algo que en Buenos Aires yo lo vi en muchos edificios también, que entras y hay como detrás de vidrio, hay como un mini patio o a veces no tienen como que detrás de vidrio ves plantas creciendo y es como, para nosotros es muy extraño eso, porque acá no existe eso, o nunca lo claro. vi, que las plantas estén como adentro, pero no sean, no son plantas de la casa tampoco, están como ahí de decoración, pero al mismo tiempo son plantas reales, y están como... A nosotros es algo súper extraño, es difícil explicar a mí ahora por qué a mí me parece raro eso, y a ustedes capaz que no les parece tan raro. A nosotros Eh, también nos parece raro, no te preocupes, Dido. ok. A muchos nos parece raro. Em, pero ese tipo de cosas, como de mirar desde otra perspectiva. Em, Es muy lindo porque se siente ese tono también en el libro, ¿no? Porque eso que vos estás diciendo, ese extrañamiento de golpes, como ir caminando y ver el árbol que tenía un cantero, ¿no es cierto? Como la reja del árbol un cantero y de golpe no lo tiene más, pero el árbol sigue creciendo en esa forma y ellos nos invitan a detenernos ahí a mirar eso y decir, ah, ok, ¿qué es esto? sí, em, sí, cosas así. También otra cosa, un concepto que estuve leyendo un poco últimamente, es la plant blindness, que en español sería ceguera a las plantas, Así. que se renota en el texto, que nosotros no tenemos ni idea. Que no se menciona como de dos plantas, sabemos el nombre de cómo se llama la planta y lo explicamos, pero si no decimos sí, el pasto, el árbol, la planta, como que se nota que no sabemos y que venimos de un lugar con otros ecosistemas y otras plantas, otro continente, con otro clima, eh, que yo también en ese momento yo no era consciente de que es algo importante y a mi papá tampoco se le ocurrió. Y ahora, 3 años después, lo estábamos mirando el texto de vuelta, lo estábamos trabajando y corrigiendo y es como, nos olvidamos de algo. Pero nos decidimos no cambiarlo, porque como el texto yo creo que igual está bien, Sí. y que igual enfoca la mirada en las plantas, aunque no tenga todos los hechos científicos, que hoy yo algunas cosas las tengo más presentes porque trabajo en un jardín comunitario ahora, y trabajo con plantas, estoy aprendiendo un montón sobre esos temas, eh, pero es como uno no se, cuando uno no sabe de las plantas, no se da cuenta y no las ve. Y aunque estamos esforzándonos tanto cuando hacíamos esa caminata para ver las plantas y enfocar la mirada en eso, igual no se nos ocurrió como preguntar un poco más allá de qué plantas son, qué hacen acá, qué uso tienen. Eso también es algo que me parece muy interesante, que también en el texto estamos, eso de tratar de enfocar la mirada en esas cosas que normalmente no las vemos al caminar por la ciudad, porque estamos enfocados en otras cosas, a dónde estoy tratando de ir, como, ay, me tengo que apurar para tomar el tren y no miramos los árboles que crecen ahí a nuestro alrededor. Eh, No, pero eso,
tiene el libro de interesante que era nuestra propuesta con este libro es cómo encontrar eso, o sea, mirar el tránsito Claro, urbano y encontrar otras cosas que uno no ve cuando camina rápido, cuando tiene que ir, cuando vas al subte, cuando vas a tomarte un colectivo, cuando atravesás la ciudad como con un objetivo y no te detenés. Entonces hay algo como que sucede y que en algún punto era como también la idea del festival, ¿no? Poder detenerse a ver otras cosas y encontrar que en un espacio habitan muchos espacios y muchas cosas, ¿no? Mañana, por ejemplo, en el festival hay una caminata para buscar aves en el barrio. Entonces va a haber especialistas que vamos a ver los recorridos que hacen los pájaros. Y eso es también buscar que uno se va caminando al subte para tomarse el colectivo rápido, no te parás a ver una planta, no te parás a ver un pájaro, el recorrido que hace. Y eso es genial. sí, de enfocarse en esos detalles. Sí. Em, Después, la otra, o el otro tema importante de nuestro, de ese libro, o esa caminata, o las dos cosas, son las poesías, que también otra cosa en la que yo estaba entrando con esa mirada de extranjera, porque me interesa la poesía, pero como yo en ese momento también sabía mucho más de literatura en alemán que en español, y recién estaba empezando a ir al colegio en español y a aprender como todo es como un tema para mí como muy ajeno, que estaba empezando a entrar, que capaz también se nota en la selección de las poesías, pero también le pedí ayuda a mi tía, que sabe mucho más de eso que yo, que después nos corrigió el texto también, que ella es profesora de español. Eh, sí, entonces tenemos como poesías que hablan de naturaleza y al principio también era esa idea de como mirar un poco esa naturaleza urbana que a veces se nota que está como la tenemos por ahí de decoración y no le damos mucha atención y como la plantita que crece ahí en- entre el cemento y mirar eso y leer como hay la poesía romántica sobre los árboles y los bosques, no sé qué, como de tener un poco ese contraste, me pareció divertido. Y también muy importante lo que nosotros lo estábamos haciendo de a dos, paseando por ahí, buscando los lugares, armando el recorrido, y que decidimos también que la caminata de cómo está planeada para ser experimentada por otra gente que pues va a leer ese libro y hacerlo, es que sea de dos personas y de leerse mutuamente, porque uno no puede mirar el cuaderno y leer y al mismo tiempo mirar los detalles. Entonces, si somos dos personas, una persona lee y la otra persona mira y después vamos cambiando, es más fácil enfocarse en esos detalles. Bueno, espectacular. El libro va a estar dándose en el festival y en la librería Malateste y después lo vamos a presentar tal vez en la Feria del Libro de acá, vamos a ver. Bueno, no se quieren hacer preguntas entre todos los que quieran. Vos, Pau, dijiste tenías una pregunta. Sí, bueno, ahora tengo dos, porque una Ah, para bueno. Dido y otra para Francesco. No, Dido, me parece como muy interesante esa mirada de, primero, tu juventud, ¿no? 15 años y ahora 18 también, joven, pero esos 15 años haciendo con tu padre una caminata por colegiales, viniendo de Berlín también y viendo con extrañeza una ciudad que uno habita continuamente, pero qué interesante la mirada con extrañeza para volver a redescubrir nuestras ciudades. Bueno, Francesco, yo uso tus textos para las clases, así que te conozco a través de los textos sobre todo, eh, que me parece que también, ¿no? Propones una cosa de recuperar las caminatas como, recuperar, digo, porque en los últimos años las caminatas han sido dejadas de lado, ¿no? O solo la tenemos como una cosa utilitaria de, o de hacer ejercicio, ¿no? Ir a caminar para hacer ejercicio, o ir a caminar para ir a tomar el colectivo, el micro, el tren, el subte, etcétera, y cómo poder recuperar esas caminatas con extrañeza, ¿no? Sumando las dos cosas, y poder mirar alrededor lo que sucede eh, en función de esa posibilidad que permite la proximidad, ¿no? Eh, que tiene que ver con el caminar, la proximidad de estar cerquita de los espacios y cerquita de las otras personas, en esa diversidad que somos.
¿no? Porque en general tendemos a juntarnos con personas parecidas, con perspectivas parecidas, hablamos de las mismas cosas, estamos todos de acuerdo, pareciera, y después nos sorprenden ciertas cosas, eh, pero porque hemos como perdido la proximidad, ¿no? La proximidad con las otras personas y las proximidades, creo yo, también es que nos permite romper con los prejuicios, ¿no? Y vernos mucho más iguales de lo que somos o, o si no somos más o menos iguales o de culturas, ¿no? Hablo culturalmente cercanos, nos permite comprender mucho más, ¿no? Esa proximidad. Y bueno, y creo que el caminar y la extrañeza y el interés de poner esa mirada extraña que proponía Dido o que traían Dido a caminar por colegiales, me encanta. Así que bueno, a Francesco, no sé, me gustaría que puedas contar cómo descubriste la caminata y qué te aportó la caminata o la forma de caminar para descubrir o redescubrir las ciudades y cómo armaste todo un eje de trabajo, ¿no? Y filosófico, creo yo, en ese caminar. Como empezar desde el principio. Bueno, es una pregunta un poco larga, si la tomo, puedo hablar 2 horas, pero no, primero, no, me complemento con Dido, es increíble que, ¿no? Que a 15 años ya tienen una mirada tan sofisticada, decimos, ¿no? De comprender con tanta sensibilidad lo que está alrededor y también sobre todo de comprender lo que no se comprende normalmente, comprender el hecho que normalmente caminamos sin mirar y sin conocer y todo esto. Eh, bueno, yo empecé a caminar cuando tenía 1 año, más o menos. Ah, Eh, no, y decimos, he descubierto que el caminar era una forma de arte que no producía objetos. Esto es lo que me interesaba. Es decir, cuando empezamos con Stalker en los 90, era un tentativo de ser arquitectos sin querer poner otras cosas al mundo, ¿no? Sin transformar el mundo y dejarlo así como era, porque ya estaba lleno de objetos, ya estaba lleno de obra de arte y ¿por qué seguir continuando a producir? Y esto nos parecía muy poco ecológico, no sé cómo decirlo. Entonces, era una manera de poder hablar, hacer un proyecto sobre la ciudad, porque caminando, cuando dimos la vuelta de Roma en 95, era para decir algunas cosas sobre Roma y en general sobre la ciudad contemporánea y en general sobre la ciudad. Roma tenía una particularidad, claramente, eh, pero era cómo podemos hacer esto sin dibujar un plano, no como urbanistas o hacer un proyecto o escribir un libro, y cómo lo podemos hacer directamente con nuestro cuerpo ahí. Y entonces, utilizando los medios de los artistas, del Endarte, de no Richard Long, que camina dejando una línea o trazando una línea antes de caminarla, o como si tus pies fueran un marcador, como se dice, un pennarello, ¿no? Sí, sí, un penal, hace un marcador. Sí, y que pero es un marcador en el mapa y no es un marcador en la realidad, es decir, que es como cuando un motoscafo pasa por el mar, ¿no? Deja una, no sé cómo se dice, que hacía una scia en italiano. Y como deja la marca, deja la... Sí, y después de un rato ya
¿no? Y para mí este es un poco mi ideal de arquitectura. Siempre digo, mi ideal de arquitectura es el sendero, no es la calle, no es es el verdadero, porque el sendero desaparece una vez que no lo utilizas. Y la naturaleza se reapropia de esto como en el mar. Y Qué interesante eso. Porque el año pasado yo estuve en la presentación que hiciste ¿cómo se llamaba ese espacio que hiciste ahí en Testacho? Que es un lugar que hay un montón de artistas, que vos presentaste el libro. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y que lo que vos decías, algo que me pareció muy interesante, que era esto, que eran espacios que están abandonados, usarlos de vuelta, que creo que hay ujú. una comunidad de inmigrantes que ahí que están funcionando y que hacen un montón de eventos culturales. Entonces tiene Ah, algo que bueno, sí. eso, esos espacios, hay algo que tienen que ver con esos senderos, ¿no? Porque son espacios que también la urbanidad deja de usar. Entonces, al reapropiárselos se constituye otra cosa. Y vos Sí, habías sí. dicho algo que era, o sea, resignificar lo construido. Eso era re lindo. Sí, 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 se puede utilizar esta metáfora en muchas cosas, ¿no? De intentar de utilizar sin proyecto, decimos, o, ¿no? O, bueno, vivir, habitar y proyectar habitando. Eh, entonces, sí, por ahí empecé, por un tema de hacer proyectos sin hacerlo, y también como artistas, porque siempre fuimos arquitectos, urbanistas, activistas, artistas, sin ninguna voluntad de explicar dónde se termina una cosa y empieza la otra, porque yo creo que no hay fronteras entre ser artista, arquitecto, poeta o lo que sea. Eh, Totalmente. hay un gato acá que quiere que me Te viene a calle. visitar. Que te viene a visitar. Sabés que contaba antes de que llegues, y perdón No, no, para no, que no, repito, no. pero que me lleva a esto de los senderos que hablabas, Francesco, de cómo empezó la investigación esta Ah, de ya, imaginarios. perdona. No, Está tranquilo. agrediendo, Estás luchando agresiando. con el gato. Déjalo que aparezca, déjalo que aparezca. Estamos acostumbrados que pasen arriba, adelante de las cámaras. Eh, Contaba cómo empezó la investigación esta de imaginarios urbanos, este filósofo Armando Silva de Colombia. eh, Cuando era estudiante, en los años 70, él en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, allá en Bogotá, la UNAL, él empezó a mirar, estudiaba filosofía, joven, ¿no? Y empezó a mirar que además de los caminos trazados y planificados que unían las distintas facultades, los distintos edificios, empezó a notar que había senderos, senderos donde ya no crecían el pasto, ¿no? Porque cruzaban, no usaban los caminos establecidos, sino que empezaban a construir esos senderos y que no solo tenían que ver, o no exclusivamente tenían que ver con acortar caminos para ir de una facultad a otra, que a veces tenía que ver con esa cosa utilitaria, sino que también empezaban a construir metáforas alrededor de eso, que era eh, eh, el árbol de los enamorados, ¿no? Entonces ese sendero te llevaba al árbol de los enamorados, o el banco del miedo al examen, entonces ese sendero te llevaba al banco para ir a rezar que te fuera bien en el examen, ¿no? Entonces pensaba que interesante porque ambos toman, él no los llama senderos, pero él empezó a partir de esos senderos informales que iban armando los propios estudiantes de la universidad. Bueno, desarrolló toda una perspectiva de imaginarios urbanos. Después te voy a compartir material porque se tienen que conocer. Yo creo que Álvaro lo encontré en Bogotá en 2004. Es Ah, alguien que también es un profe de performance, de arte performativa o de teatro o no, algo así. es un filósofo muy académico, Armando Silva No. se llama. Ah, no. No creo que te lo Ah, hayas... Armando, no pensaba Armando, sí. Álvaro, perdón. Eh, no, pero bueno, nada, tienen cosas en común, vieron cómo son las ideas, ¿no? Las ideas están Sí, ahí, tienen Oh, relación. Así que muy interesante este tema de los senderos, eh, me, me gusta, cómo aparecen y desaparecen, ¿no? O cómo se sí, establecen también. A veces, digamos, aparecen como senderos y después se establecen, sí, eh, sí, sí, ¿no? sí.
Y además, cuando hacemos un sendero, somos animales. Es la arquitectura animal, Claro. de lo que compartimos con los no humanos, ¿no? Y eso también me parece muy enriqueciente, no sé cómo decirlo. Que, Perfecto, te entendimos. sí. Genial, no sé, ¿quieren decir algo más? ¿Una pregunta más, algo? ¿O vamos Yo- cerrando? ¿Quiénes participan? Virginia, Marina, Vale, Adriana. No, me Todas Aprovechemos que queda mujeres, poquito. sois Todas todas mujeres, mujeres mirá. en este Marte, en este mujeres, Marte. en Argentina las mujeres caminamos, parece. No, Sí, hay ¿no? muchas obras inscritas. Bueno, nada, también los quiero invitar a todos al festival, que el festival también trata un poco de resignificar todo eso, y el festival toma la frase de Francesco, del andar como práctica estética, entender que también caminar es un acto para mí político, ¿no? Y artístico, porque atravesar la ciudad y ir a ciertos lugares de la ciudad donde también el mercado nos excluye, digo, porque también el festival lo que hace es buscar las periferias de las ciudades donde hay habitar obras, trata de no estar en los centros super cool que hay en el barrio, en donde va todo el mundo va al teatro, al mismo bar y a la misma plaza, sino es como buscar las periferias, buscar los bordes y buscar los lugares deshabitados, que en las ciudades hay muchos de esos espacios y que no se ven porque, bueno, porque ahí no hay un bar super cool o no hacen fiestas o lo que fuera, entonces la gente no va, no los transitas, y para mí también hay algo ahí del olvido, porque hay un montón de personas que viven y se vive, y es ese mismo barrio, hay un montón de barrios, entonces eso es lo interesante, así que bueno, los invitamos a que vengan también. Y Contad tres actividades que vengan de acá hoy o mañana que tenemos que eh, ir sí o sí. sí o sí, no Sí o sé, hay un sí. montón. Bueno, vamos a estar entregando el libro, el que hicimos con Dido, que hay un libro, el de Dido y Aljoya, y el mío que está acá. Eh, ¿Qué más? Está Funciones Patrióticas, vamos a hacer la caminata con los árboles. Ahí los vecinos del Playón, que el Playón es, Francesco, para que sepas, es en Chacarita, llegaba un tren que unía el litoral con la capital, o sea, el litoral de Argentina y también Paraguay, también Brasil, parte también de Uruguay porque iba por esa parte, a la capital de Chacarita. Las políticas capitalistas neoliberales del gobierno de Menem lo cerraron el tren, como pasó con todos los trenes de la Argentina, y eso generó un montón de espacios vacíos y pueblos muertos. Entre esos, en Chacarita, toda la parte donde era la cabecera, que el tren descansaba, se formó una villa porque los vecinos empezaron a habitar ese espacio, a tomar los galpones y construir casas adentro de los galpones. Después, cuando Ah, las casas estaban hechas, se armó un barrio adentro de cada galpón, vivían encerrados ahí, entonces empezaron ellos mismos a desmontar el galpón, y entonces cuando desmontaron el galpón apareció un barrio. incredibile. Es espectacular. Y esa parte, vos tenés las vías del tren con toda la entrada, que ahora el tren hace un trayecto muy chiquito por capital y una parte de provincia, pero después de la estación de tren para el otro lado, para el lado del centro que mira el obelisco, ahí tenés toda la parte súper cool de Chacarita, con todos los bares, y está lleno de teatros. Pero esa parte, linda también con el cementerio, y está olvidada. Entonces la gente no entra. Bueno, y ahí hacemos una obra con los vecinos de ahí, que muchos eran trabajadores del tren y después se quedaron a vivir ahí, pues se quedaron sin trabajo, sin nada. Entonces, bueno, hacemos una obra de recorrido por el barrio, ese barrio ¿A que qué se hora? ¿A qué hora y el cuándo? domingo 2:30 de la tarde. Y lo interesante que vamos a caminar por el barrio, que yo pensaba algo cuando caminábamos para adentro del barrio, que es un barrio que se formó adentro de galpones, las calles son dinámicas. Y vos cuando Mm, salís de ahí y te vas a la parte del barrio urbanizado, son calles estructuradas, duras, que te llevan a ciertos lugares. Y ahí en el barrio son dinámicas y tienen otra lógica. Es como de acá salís y te vas directo a una verdulería y te vas a la casa de Genara y te vas a la casa de Alfonso. Digo, y hay una dinámica en el barrio y que de golpe hay un espacio y aparece una cancha de fútbol, ¿no? Entonces hay una caminata diferente y una historia diferente. Así que bueno, nos qué encontramos bueno. 2:30 de la tarde en la estación de tren anterior, porque nos vamos a tomar ese tren para llegar al barrio, para entrar en tren. Ok. Así que bueno, Nos hay un vemos montón. mañana, entonces. Tenés que venirte mañana, Francesco. Si te tomás el avión ahora, llegás tal vez.
No, Bueno, ¿Puedo, muy puedo, bien. bellísimo. Claro. Me puedo hacer una gustaría. pregunta, Francesco? Sí, Dime. está hablando Virginia. Sí, sí, sí. Con esto de los senderos, pensaba estas cosas que aparecen y desaparecen. Eh, para el dispositivo es importante tener estas capas históricas en el tiempo. Está pensado así como un registro de esta cosa que está en un momento, pero después desaparece. ¿Hay algún trabajo sobre eso? No, No. no, Pero es, diría no. pero es importante, digamos, para el trabajo del caminar o es preferible que quede solo en nuestro registro. No, no, yo creo que es útil para caminar bien, de saber comprender cuándo empieza un sendero, ¿no? Y cuando estás caminando, siempre yo digo que se tiene que caminar con ¿cómo se dice? Ojos estrábicos, no sé si se comprende. Ujú, El sí, estrabismo, sí, ¿no? De sí. que un ojo mira a donde tienes que ir y el otro a los desvíos. Y intentar de ser capaz de comprender que ahí había un sendero o hay la posibilidad de un sendero, hay un sendero que está desapareciendo, pero aún se ve y se puede seguir. Eh, es importante para como medio para caminar, pero hacer una historia de esto, de cómo se transforma, eso nunca lo hice. Siempre he pensado de que me gustaría, porque ahora con Google Maps se pueden también dibujar todos los senderos de una ciudad, todos los cortes, todo ahí. Sería posible, ¿no? Y también a veces Google Maps te lo dice, que por ahí puedes seguir un sendero, porque si la gente lo camina después, eh, él lo detecta. Ujú. Pero nunca he pensado de hacer un proyecto sobre esto. Para mí es importante de poderlo utilizar y también me gusta mucho abrir senderos, ¿no? O cortar eh, pues sí, barreras y Mm, fluidificar ahí donde no se puede pasar, de construir puertas abusivamente, claramente, de manera ilegal, pero para que se conectan más lugares y se pueden trazar senderos, pero no tengo un registro sobre esto. ujú. Tengo siempre menos registro de todo, de nada. Es decir, Caminar, claro, caminar. Yo Es que, porque bueno, soy como fanática de los archivos y me gusta todo eso y los registros, entonces por ahí siempre tengo tendencia a no querer olvidar, supongo. sí, no, Claro, la lo comprendo, nostalgia. pero ahora voy caminando tampoco sin tomar fotos. Me claro, gusta caminar por caminar y no hago sí. más pares, porque En esta época el olvido para mí es revolucionario, que nos obligan a la existencia eterna, ¿no? Como poder desaparecer va a ser la revolución en algún punto, ¿no? De no tener que ser eternos y dejar todo mm, escrito. Pero ya, Hicimos perdón, no sé si te interrumpí, porque No, no. vamos. Solo una cosita, por lo que decía Virginia. Hicimos un par de caminatas que tiene que ver con reconocer o registrar eh, como tres cosas. Una que son las huellas, otra las ruinas y otra los fantasmas. Y que mucho tiene que ver con esto, ¿no? Porque por más de que los senderos aparentemente puedan desaparecer, quizás hay huellas Mm, o quizás hay alguna pequeña huella que da cuenta de ese sendero y que las huellas pueden no ser físicas también, sino que pueden estar en las memorias de las personas. Eh, que son tres elementos que tratamos de construir como definiciones, porque de lo que se trata desde mi punto de vista y lo que más me interesa es poder reentrenar nuestras miradas y nuestros cuerpos
en la ocupación del espacio, ¿no? En la ocupación del espacio, en el caminar, etcétera, y que nos cambie la mirada, y que nos, digamos, nos despabilen de esta indiferencia en la que hemos construido a lo largo del tiempo, en los últimos años especialmente, y esta capacidad de tolerar lo intolerable, ¿no? Entonces, esta posibilidad que da reentrenar la mirada en proximidad que te dan las caminatas, me parece que es lo más, o por lo menos es mi cruzada. A O mí hay sea, algo que me quedó que, Francesco, vos dijiste en la charla que yo fui, la propiedad privada me priva a mí de caminar. claro, Entonces, cuando uno puede hacer ese clic en la cabeza, es espectacular porque el espacio toma una impronta diferente, es un espacio distinto. Entender de que el otro está ahí, como vos que decías esto de caminar y abrir senderos, pensaba mucho en el sur de la Argentina, tenemos muchos problemas, bueno, también en el norte, porque hay mucha propiedad privada de montañas enteras, de lagos enteros, que vos vas caminando por la montaña y te encontrás con cercas que no puedes cruzar. ¿No? Y estás haciendo un camino en el medio de la nada. Y entonces digo, claro, y ahí es donde se ve bien claro, más allá que en lo urbano lo vemos porque vamos caminando tipo Pac-Man, ¿no? Pero en la montaña se ve muy claro eso, o sea, un lago privado. Entonces nosotros de golpe no podés llegar y me están privando de algo que es raro el concepto de la propiedad privada, lo entiendo, ¿no? Pero Sí. no, ¿cómo es esto? Bueno, nada, es espectacular. Bueno, no quiero molestar más. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Francesco, por No, conectarte. no, gracias. Disculpe porque No, realmente, pero no pasa nada. tranquilo. Gracias por bueno, conectarte. Estás desde el celular, además, tampoco estemos mucho tiempo. Gracias, Paula, por el espacio, Flaxo. Y gracias a todos. Y Dido, Muchas, que estás ahí en Alemania, gracias. claro, qué grande Lilo. Muchas gracias, hermoso encuentro. Muchas gracias. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chau. chao, un abrazo.